Us donem la benvinguda, amigues i amics, a un nou espai del Camí de la Vida. Avui amb Marisa Ventura. Marisa és una persona que ens transmetrà coneixements i saviesa de territoris que ella ha explorat fascinants. De seguida els veurem. Ella és politòloga, és màster en teologia i té un doctorat també en teologia. I és una persona que, tot i que ha tingut una àmplia experiència executiva durant molts anys, els darrers anys s'ha dedicat a fer una recerca profunda sobre els orígens del cristianisme i sobretot sobre les dones que han estat menyspreades, difamades, ocultades, callades. Per exemple, Maria de Magdala, Maria Magdalena. El seu tema és allò que és sagrat, femení i que hem perdut. I sobre ella parlarem d'això, aquesta aproximació a la saviesa de tantes dones que al llarg de la història han estat callades, especialment a les tradicions que tenen a veure amb l'espiritualitat i també dins l'àmbit de la religió. Parlarem de Jesús i de les dones, parlarem dels càtars, que és un dels temes que ella també toca amb mestratge. Marisa, molt benvinguda, moltes gràcies per estar amb nosaltres al Camí de la Vida. Muchas gracias por la invitación, Alex. Un placer realmente. Un privilegi. Marisa, què t'ha portat a explorar tots aquests temes? ¿Qué te ha llevado a explorar todos estos temas, Marisa? Siento que desde chica la espiritualidad o en esa época la religión tenía un lugar muy importante en mi vida. Y a lo largo que he ido creciendo hubo algo que evidentemente se despertó dentro mío y que tenía que ver con la historia de muchas mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad han sido desprestigiadas, acalladas, humilladas, y por alguna razón, que tal vez desconozco hasta el día de hoy, me sentí convocadas en esa lucha amorosa de querer recuperar esas historias, esos valores, y poder entender si verdaderamente fueron lo que nos contaron de estas mujeres, que habitualmente pasaron a la historia como prostitutas, locas, endemoniadas, pecadoras. Desprestigiadas. Absolutamente desprestigiadas. Consideradas voces disidentes, y hubo la necesidad de enterrarlas o de acallarlas o de difamarlas, y descubro que en verdad fueron mujeres de vanguardia, mujeres avanzadas para su época y que todavía hoy en el siglo XXI nos pueden dar muchas enseñanzas. I Marisa, quines han estat aquestes dones? Parles de Maria Magdalena, però hi ha hagut altres dones que tu també has investigat. Quins noms, qué nombres ens podries dir? Bueno, María Magdalena sin duda a la cabeza por mi foco de estudio, pero también otras mujeres que acompañaron al Maestro Jesús, el caso de Marta, el caso de otra gran mujer, Santa Tecla. Pero si vamos un poquito más adelante en la historia, vamos a encontrar reinas como Ana Bolena, una mujer que terminó decapitada, cuando en realidad fue una mujer muy culta, instruida. Siempre digo que ella entendió lo que es el famoso Santo Grial. Hildegarda von Bingen, otra mujer que tiene mucho por aportarnos. Fascinant. Juana de Arco, Fascinant. que termina siendo quemada en la hoguera por hereje y bruja, cuando en realidad Juana escuchaba la voz de Dios, del arcángel Miguel. Entonces, explorar las historias de todas estas mujeres para mí ha sido fascinante. Es una pasión. Yo soy una apasionada de estos temas y trato de, profundizar y de llegar a esas verdaderas historias, porque siempre la historia quien la escribe, el que gana. Sí. Y en muchos Sí. de estos personajes, ellas no han sido las ganadoras. Entonces hay que atreverse a conocer la otra parte de la historia que no nos han contado. Marisa, quines característiques comunes, quins factors comuns tenien aquestes dones, la seva sabidoria, el seu missatge, què tenien en comú? Muchas de ellas, no todas, fueron grandes místicas, fueron mujeres que tenían una conexión con Dios muy personal, muy particular, una conexión de un uno a uno que trascendía cualquier tipo de dogma y de frontera. Creo que lo que atraviesa a todas es el amor. Es un gran amor propio, es no quedarse con las reglas de su tiempo, sino desafiar las reglas de su tiempo y ser fieles a sí mismas. Creo que eso es el patrón que tienen todas en común. Eligen ser fieles a su corazón, ser fieles a sí mismas, y cada una van teniendo un amor a distintas cuestiones, pero que en definitiva el punto final es un gran amor a Dios.
Tu has investigat la història d'aquestes dones i hi ha un factor comú, i tu el deies abans, que han estat perseguides, denigrades, tergiversades, difamades. Per què? Quina és la raó per la qual se les va investir amb tanta ignomínia quan en realitat eren dones que van aportar un gran valor en el seu moment? Creo que tiene que ver con la historia desde tiempos inmemoriales y tiene que ver con un patriarcado que es quien imponía las reglas. Y tenemos que ponerlos tal vez los cristales de la antigüedad, donde en realidad quien llevaba la voz cantante era el hombre era el proveedor, era el fuerte, donde la mujer no tenía el derecho al estudio y poder acceder al estudio, a la formación. La mujer no podía hablar. En el caso de las mujeres en el siglo I, que fueron también de vanguardia las mujeres que acompañaron a Jesús. Pero si nos remontamos desde el siglo I y pasamos luego por la Edad Media, Renacimiento, vamos a ir viendo cómo las mujeres quedamos atrapadas entre dos modelos, Eva y la Madre María. Y todo el resto de mujeres que quedamos en el medio, ¿dónde quedamos? Y bueno, todas fuimos hijas de Evas, todas pecadoras. Pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Mujeres que probablemente tenían una comprensión mayor o mujeres que desafiaban las normas de su tiempo. Magdalena las desafió sin lugar a dudas. Marta, la hermana de Magdalena, también. Juana de Arco, ¿qué se esperaban de estas mujeres? Que se casaran, que tuvieran hijos y que encontraran la felicidad en ese entorno del hogar y no mucho más. Pero estas mujeres, evidentemente, la misión de su alma las llevaba a dar un paso más allá y a rebelarse. Y ellas también querer estudiar, querer ser libres, querer poder tener una vida plena. Y tal vez para muchas de estas mujeres esa plenitud era poder encontrar el destino verdadero para el cual habían venido a la tierra. A partir del concili de Nicea, una part dels evangelis queda exclosa, a una part de les cròniques de la vida de Jesús, de les seves companyies, queda exclosa per interessos de control i de govern de l'imperi. I, per tant, arribar a la informació que tu has investigat de vegades no és fàcil i molta gent ni tan sols sap que existeix l'Evangeli de Maria Magdalena. Jesús diu en aquests escrits que estava acompanyat per un grup de dones. Parla'ns una mica d'aquestes dones que acompanyaven a Jesús. Bueno, las mujeres que acompañaban al Maestro Jesús eran muchas, no eran pocas. Y fueron las mujeres las que siempre se mantuvieron leales al lado de Jesús, a lo largo del Calvario, en la cruz. Por supuesto que Magdalena no es una actriz de reparto en la vida de Jesús, sino que fue una mujer que tuvo un rol absolutamente protagónico. En tanto y en cuanto Jesús elige a María Magdalena para volver y hacer su primera aparición pública resucitado. Podemos preguntarnos por qué Jesús no vuelve a su madre. ¿Por qué no vuelve a Pedro? Si Pedro supuestamente era la piedra sobre la cual Jesús iba a construir esa iglesia. Con lo cual, aquí ya tenemos una mirada de lo importante que eran estas mujeres que acompañaron al Maestro. Eran muchas, apoyaban económicamente a Jesús en su ministerio, porque si uno se pregunta de qué trabajaba Jesús, Jesús trabajaba de bajar el reino de los cielos a la tierra. Y alguien tenía que solventar ese ministerio. Jesús fue un maestro itinerante. Y estas mujeres que estaban al lado del Maestro lo acompañaban de todas las maneras posibles, con el servicio, con sus bienes. Algunas van a tener el rol de lo que luego vamos a conocer como las diaconisas, los diáconos dedicadas al servicio, donde Marta, podemos decir que es el ejemplo más claro, y también las discípulas. Y aquí entra sin lugar a dudas Magdalena, esta mujer que quería entender, quería comprender las enseñanzas del Maestro, y yo creo que las comprendía fabulosamente bien. Preguntaba a Magdalena, quería saber, y decía: Maestro, déjame ver si entendí lo que explicaste. Y ella explicaba con sus propias palabras. Entonces, estas mujeres de la Galilea, el 80% de las enseñanzas que conocemos de Jesús, sus parábolas, las bienaventuranzas, ocurren en la Galilea. Evidentemente eran mujeres que tenían más libertad que las mujeres probablemente que de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo acompañaban al Maestro en esos viajes, en su misionar. Jesús iba de pueblo en pueblo. Y estas mujeres seguían y acompañaban al Maestro. Por eso digo
que estas mujeres tuvieron un rol muy protagónico. Si no hubiera sido por las mujeres, no nos hubiéramos enterado seguramente de la resurrección de Jesús. Això és impressionant. Se'ns ha presentat a Maria de Magdala com una prostituta, com una dona perduda. En canvi, altres fonts es parlen d'una dona que venia d'una família noble, d'una dona cultivada, d'una dona elevada. Quin és el retrat que tu ens podries fer amb tota la recerca que has fet sobre Maria de Magdala? Para poder tener una imagen lo más cercana probablemente a la vida de María Magdalena necesitamos los evangelios canónicos, los evangelios llamados apócrifos, que en realidad vienen a construir sobre los canónicos. No los desprestigian, no dicen cosas en contra. Son complementarios. Son complementarios. Y nos traen otras enseñanzas del Maestro Jesús junto con las mujeres. Y también la tradición oral. Hay una fuerte tradición oral que luego va a ser textual y hoy hay, por suerte, hoy todos estos evangelios, incluyendo el de María Magdalena, están al alcance de la mano. ¿Quién fue María Magdalena y quién no fue María Magdalena? María Magdalena no fue la prostituta, la santa descarriada, la santa llorona, la pecadora, la que finalmente tiene que hacer penitencia. Estos son los dichos de un papa, el Papa Gregorio Magno, en el año 591, quien en su homilía 33 decide unificar bajo el nombre de María Magdalena a otras dos mujeres, a María de Betania y a la pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos. Y aquí hace una mezcla de personajes y de mujeres. Y él dice, bueno, primeramente esa mujer pecadora que lava los pies de Jesús es prostituta. Y esta prostituta es María Magdalena. Primero, ¿de dónde sacó Gregorio Magno que esa pecadora era prostituta? Porque ningún texto está escrito. Habla de una pecadora. ¿Esa pecadora puede haber sido pecadora? Tal vez porque tuvo acceso al estudio, al conocimiento. Y en esa época era una mujer que estaba haciendo cosas de hombre y estaba muy mal visto. Y Magdalena podría entrar en esta categoría. ¿Puede haber sido una mujer que robó para comer? No sabemos, pero Gregorio Magno directamente trata a esta María que estaba en Betania, a María Magdalena y a la pecadora, las unifica. Dice, bueno, a partir de ahora María Magdalena es la pecadora. I la demonitza. La demoniza, y la demonización ya se la debemos a Lucas, porque Lucas es el único evangelista que dice que Jesús expulsa de María Magdalena 7 demonios. Ninguno de los otros evangelistas habla de María Magdalena como endemoniada, lo cual es muy extraño. Primero, porque Lucas no conoció a Jesús, por ende no conoció a Magdalena. Lucas era seguidor de Pablo. Ahora es muy raro que el único que trae los demonios en Magdalena sea Lucas, que no los conoció, cuando los otros tres evangelistas no mencionan que Jesús expulsó demonios. És una dada significativa, la diferència. Muy grande, y por otro lado es el punto de inicio para difamar a Magdalena. Todas aquellas hitos, porque hay hitos claves a través de los cuales se ha ido difamando a María Magdalena, todos toman a la endemoniada. Y si la endemoniada era una mujer que tenía una posesión, si supuestamente tenía algo dentro de su cuerpo, algunos historiadores, algunos teólogos dicen, bueno, tal vez María Magdalena sufría de epilepsia, pero en esa época no se reconocía como tal la enfermedad. Entonces tenía movimientos bruscos, movimientos involuntarios. O potser un tic. Podría ser un tic nervioso, pero todo lo que no había respuesta era un castigo divino. I a més era molt fàcil demonitzar algú que no es podia defensar. Totalmente. Entonces, a partir de aquí, se construye sobre la Magdalena endemoniada una empresa tremenda. Entonces, empieza la Que endemoniada. serveix per desprestigiar les dones en general, també. Totalmente, porque fíjate que ese pasaje del Evangelio de Lucas es Lucas 8, capítulo 1 al 3, que dice que Jesús expulsa de María Magdalena 7 demonios y de las otras mujeres que lo acompañaban. Y nombra a Juana, a Susana, o sea, todas las mujeres que acompañaban a Jesús estaban endemoniadas. Esto es tremendamente llamativo, además de un evangelista, y quiero hacer hincapié fuertemente en esto, que no conoció a Jesús, no le conoció la voz, no vio con sus propios ojos las obras, los actos maravillosos que Jesús llevaba adelante, y por ende tampoco conoció ni a Magdalena ni a las mujeres. Lucas era médico,
probablemente tenía una mirada más biológica sobre los temas. Y el tema de los demonios en Lucas es absolutamente clave. És l'evangelista que més veces menciona los demonios. I potser en aquella època s'atribuïa als dimonis qualsevol element que podia ser un atac d'epilèpsia, com tu deies, un tic, però també la cultura de rebutjar la dona, això va d'alguna manera crear tota aquesta circumstància que... Però ara està passant que la figura de Maria Magdalena s'està dignificant. Moltes persones han volgut fer recerques molt rigoroses, com en el teu cas, per veure la història real. I què ens diu la història, no mirant a l'Evangeli de Lluc, sinó mirant els fets, la informació, qui era y cómo era María Magdalena? María Magdalena fue una mujer judía, al igual que lo fue Jesús. Nació, vivió y murió como judía, una mujer culta. Jacobo de la Vorágine, que fue un arzobispo de Génova, él va a escribir en el año 1260 La leyenda dorada, que va a ser el segundo libro más leído o de mayor divulgación, podríamos decir, en la Edad Media después del texto bíblico. Y él es el que nos va a aportar algunos datos de la familia de Magdalena. Nos va a contar que su padre se llamaba Ciro, que su madre se llamaba Eucaria, que Magdalena era una mujer culta, que sabía leer y escribir. ¿Y cómo sabemos que María Magdalena? Era algo excepcional en aquella época. Absolutamente excepcional. ¿Y cómo sabemos que verdaderamente Magdalena sabía leer y escribir? Primero porque nos dejó un evangelio. Este evangelio que se encuentra en el año 1876 en el Cairo, lo encuentra un egiptólogo alemán, pero que luego va a formar parte del descubrimiento de Nag Hammadi en el Alto Egipto en 1945, cuando ahí van a aparecer otros evangelios, el de Tomás, el de Felipe, el Pistis Sofía, bueno, una cantidad de textos invaluables. Estos textos nos van a hablar de una mujer líder, una maestra espiritual, una mujer que comprendía las enseñanzas más sutiles que Jesús impartía. Su evangelio va a hablar del camino del alma, de cómo el alma va atravesando distintas circunstancias hasta poder llegar al descanso y al encuentro con Dios. Y va a tener unas enseñanzas muy liberadoras. Nos libera de la culpa, del pecado, del dolor, de la mortificación. Nos va a hablar de vivir en paz, en armonía. Nos va a decir que tenemos que trabajar el desapego, porque el desapego puede generarnos ilusiones y luego frustraciones. Es decir, que el mensaje de María Magdalena, esta mujer culta, formada, una mujer leal, con una fortaleza impresionante, ella entendió la misión de su alma. María Magdalena se podría haber quedado en el dolor, en la tragedia y en el drama de la cruz. Sin embargo, ella va un paso más allá en su vida y sigue la misión de su maestro, decide continuarla. Y tiene un legado muy rico y muy vívido, sobre todo rescatado en el sur de Francia, donde ella llega unos años posteriores a la crucifixión. I està confirmat que ella va arribar a la zona de Languedoc-Roussillon, a la Catalunya francesa? La Iglesia así lo reconoce. De hecho, la tumba de María Magdalena, en Saint-Maximin, es la tercera tumba de más importancia para toda la cristiandad, después del Santo Sepulcro en Jerusalén, de la tumba de Pedro en el Vaticano, y la tercera tumba más importante es la de Magdalena. Y de hecho, la tradición provenzal es muy fuerte, pero la Iglesia Católica reconoce el apostolado de María Magdalena en el sur de Francia. El reconeix. Exacto, la reconoce y la valida absolutamente. Moltes d'aquestes dones foren dones d'avantguarda, grans místiques que van desafiar les normes del seu temps, unides per un gran amor propi, essent fidels a elles mateixes. La història sempre l'escriu qui guanya. Cal atrevir-se a conèixer l'altra part de la història que no ens han explicat. Quin és el vincle, a partir d'aquesta recerca que tu has fet, ets doctora en teologia i tens també el mestratge en teologia, quin vincle seria sensat, cabal, pensar que tenien Jesús i Maria Magdalena? Van ser mestre i deixeble? Va haver-hi vincle afectiu? Què ens diu la recerca? Perquè aquest és un tema molt delicat. Es un tema delicado, es un tema controversial, que probablemente nunca lleguemos
a la verdad absoluta, muy difícil, pero podemos atrevernos a mirar la historia que nos han contado con ojos nuevos. Desde mi perspectiva, más de 20 años que estudio en profundidad la vida de María Magdalena, de Jesús, y que estoy ahora cursando mi doctorado y el foco de estudio es María Magdalena, yo siento que el vínculo que Magdalena tuvo con Jesús fue mucho más que el de discípula y maestro. Y ahí tendríamos que ir un poco a la antropología cultural del siglo I, a entender en qué creía la gente, cómo eran las características de esa sociedad, si la sexualidad era tabú, si estaba mal vista. ¿En qué creía Jesús? ¿Qué ley observaba Jesús? Y Magdalena, la Madre María y los apóstoles. Y observaban la Torá. Jesús era un judío hecho y derecho. Con lo cual, cuando uno empieza a ver las creencias del siglo I y en qué creían ellos, tenemos que saber que Jesús dijo incansablemente que no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Y cuando uno empieza a estudiar la Torá y abrimos, el primer mandamiento positivo que encontramos es la procreación. Génesis 1:28. Entonces, uno empieza a decir, bueno, pero si Jesús dijo que vino a poner en práctica la ley y no a abolirla, ¿cómo va a saltarse el principal mandamiento, que es la procreación? Y de hecho, para la ley mosaica, que un hombre no se casara y que un hombre no tuviera descendencia era considerado un fracaso. La ley mosaica también dice que si un hombre está casado con una mujer durante 10 años y esa mujer no le da descendencia, el hombre debe dejar a esa mujer y debe buscar otra mujer. Entonces, fijémonos hasta qué punto era importantísimo la procreación. De fet, hi ha hagut llibres, en la novel·la El famós Codi da Vinci, en l'assaig El Enigma Sagrado, hi ha hagut en la cultura popular, a la cultura pop, aproximacions més o menys rigoroses, de vegades des de la ficció, on s'ha estipulat la possibilitat de que hi hagués una nissaga, una línia de descendència de Jesús amb Maria Magdalena que anés a parar a França i, de fet, algunes fonts indiquen que la dinastia merovíngia s'autoproclamaven hereus d'aquesta línia de sang real. Sang real, el sang real. Per tant, quina és la mirada que tu has pogut assolir des de la recerca sobre això? Es un tema delicado. És molt delicat. Sí. Pero es correcto que tal vez Dan Brown fue el primero que sembró este tema de manera abierta. Después yo siento que hay voces muy autorizadas que han estudiado en particular todo este tema y por supuesto el Enigma Sagrado también ha traído muchísima información. Los reyes merovingios se consideraban descendientes de este linaje sagrado, de este sangral, de este sangreal. Ellos decían que eran descendientes de la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía María Magdalena, y a partir de ahí hay una línea de descendencia que se cree que llegaría hasta nuestros días. Y en el medio hay mucha falsificación de documentos, hay mucha gente involucrada. Si nosotros creyéramos que verdaderamente Jesús y Magdalena tuvieron descendencia, que esto es un sentimiento absolutamente personal y yo creo que así fue. Creo que muy por el contrario esto humaniza a Jesús. Nada de sus enseñanzas perderían valor. O sea, Jesús seguiría siendo el mismo maestro y esto hay que recalcarlo porque hay gente que se enoja de pensar de que el maestro podría haber tenido una compañera de vida, alguien que lo amó, que lo acompañó, que lo cuidó, que fue fiel. ¿Por qué Jesús, digo, una y otra vez, por qué vuelve resucitado a Magdalena? ¿Por qué Magdalena es la primera que va de madrugada al sepulcro? Y de hecho se venera el pie de Magdalena en la iglesia de San Juan de los Florentinos en Roma y dicen el primer pie en entrar a la tumba vacía. Porque ella fue allí a terminar lo que había empezado unos días antes, cuando había hecho esa unción con ese costosísimo perfume de nardos. Fue a hacer lo que hacen las esposas, a ungir el cuerpo de su marido. Esta podría ser una teoría, por supuesto entiendo que es delicado, pero yo siento que a estas alturas hay que decir las cosas y soy una libre pensadora, una estudiosa y tengo estas convicciones a partir de muchísimas fuentes y de muchos años de... I potser el fet de que a la zona que tenim a tocar, just a l'altra banda del Pirineu, es va instal·lar una espiritualitat diferent, que anava
contracorrent, contra la corrent del dogma, contra la corrent del poder, d'aquells papes que anaven amb cuirasses fetes d'or i que tenien vides dissipades i que estava constituïda per una estructura d'homes i dones lliures que van ser perseguits, que van ser cremats. D'això en podem parlar a la segona part d'aquesta entrevista tan interessant. Si et sembla, Marissa, ens agradaria tenir la teva mirada sobre els càtars i ho podem explorar després, d'acord? Claro que sí. Doncs seguim, just d'aquí un moment, seguim parlant amb la Marissa Ventura, que és aquesta persona que ha consagrat els darrers anys de la seva vida a fer la recerca sobre aquests temes que ens està compartint. Ens veiem d'aquí un moment. Pots trobar aquest capítol i tots els de la temporada, així com la resta de programes de ràdio i televisió d'Andorra, a rtva.d. Així de fàcil. Reprenem, amigues i amics, la nostra conversa amb la Marissa Ventura. Estàvem parlant de les dones que històricament han estat negades, difamades, excloses de, concretament, la tradició espiritual, la tradició religiosa, el vincle de les dones amb Jesús de Nazaret, i ens parlava de Maria Magdalena. I ara dèiem de posar focus amb els càtars, no? Què va passar aquí a la vora i fins i tot aquí? Quin va ser el moviment? Parla'ns una mica, encara que entenc que molt bona part de l'audiència coneix els càtars, però si ens ho tinguessis que explicar i presentar de manera breu, qui eren els càtars? Bueno, realmente tampoco podemos hablar de los cátaros sin hablar de María Magdalena. Hay una línea de unión entre estas creencias. ¿Quiénes fueron los cátaros? A mí me gusta hablar de los buenos hombres y las buenas mujeres. Els bons homes. Les bons hommes, exactamente, que habitaron esta región del Languedoc, ¿no? Entre el año 1000 y el año 1244. Y realmente lo que siempre me gusta aclarar es que el catarismo, como lo conocemos hoy, o el movimiento albigense, no fueron una religión, no pretendieron ser una religión, fueron un movimiento espiritual. A mí me gusta llamarlos una hermandad sagrada, que buscaban un retorno a los orígenes de Jesús, probablemente a los orígenes de esa iglesia primitiva, incipiente, que se empezó a constituir en el siglo I. Entonces, ellos eran una forma de vida, lo que ellos ofrecían, la liturgia que tenían los cátaros, la manera de vivir, era lo que encantaba a gente de todas las clases. Por eso los condes que había en esta región sentían esa pertenencia a esta nueva espiritualidad que se les ofrecía. Los cátaros creían que la Iglesia de Roma no vivía en el Evangelio, no veían austeridad, no veían caridad, no veían amor. Y esos son pilares fundamentales del movimiento de los cátaros. Fueron una hermandad muy pacífica, por eso los buenos hombres y las buenas mujeres, reconocidos también como los perfectos, pero no perfectos en términos de la perfección que podemos conocer hoy, sino perfectos en tanto y en cuanto que ellos buscaban el camino a la iluminación. ¿Y sabes qué fue lo que creo yo que más los condenó? Ellos hablaban de un camino de conexión con Dios uno a uno, sin intermediarios. Y esto es lo que rápidamente hizo que la Iglesia los tilde de herejes. Porque sin los intermediarios, la Iglesia, ¿para qué? Si yo me puedo conectar de manera directa en una conexión mística y espiritual con Dios y la divinidad, ¿dónde quedaba la estructura de la Iglesia? Y esto era lo que ofrecía esta hermandad sagrada, pacífica, donde tenían un nivel de conciencia tan elevado que fueron absolutamente incomprendidos. Lamentablemente esto es lo que los llevó a la hoguera, porque ¿qué pasaba con el movimiento de los cátaros? Que se expandió rápidamente por Europa. Ellos no quedaron anichados en el sur de Francia, aunque obviamente el sur de Francia es donde tuvieron muchísima más fuerza.
pero era un modo de vida, era un modo de alimentación, era un modo de escuchar la música. La Edad Media, que siempre se habla de una edad oscura, y sobre todo cuando pensamos en la época de los cátaros, fue la época de los trovadores, del amor cortés, donde es la dómina la que va a elegir y aceptar a su caballero, ese caballero que le va a jurar amor perpetuo de rodillas a la mujer. Es la época de la poesía provenzal. Recordemos que la Edad Media fue la antesala del Renacimiento. Entonces, la cultura en la cual estaban imbuidos los cátaros era una cultura alegre, feliz, donde la espiritualidad tenía una fuerza enorme, pero también la música, las artes, las cortes del amor. Ahí apareció otra gran reina, Leonor de Aquitania. Con lo cual, todo este movimiento alegre, yo aparte digo, ellos caminaban de a dos, hombre y mujer, iban a predicar, al igual que hacía Jesús, acompañado de sus mujeres. Las mujeres cátaras, las perfectas cátaras, armaban lo que se llamaban las casas de mujeres, que eran lugares de refugio, de alimentación, de cobijo, donde daban enseñanza a los niños, donde estas mujeres ponían todos sus bienes al servicio, lo mismo que hacían las mujeres que acompañaban al Maestro Jesús. Entonces, verdaderamente hoy hay un resurgir muy fuerte, hay un auge muy renovado. La gente quiere conocer esta espiritualidad y gracias a Dios yo tengo la oportunidad de llevar a muchas personas a hacer este camino iniciático al país càtaro i és un país que transforma. És a dir, tu els acompanyeu presencialment? Tu ets la dona del Mario Saban, a qui vam tenir el privilegi d'entrevistar, i vosaltres oferiu la possibilitat de visitar el territori i de compartir tot allò que heu investigat sobre els càtars, és correcte? Sí, és correcte, així és. Després mostrarem com poden accedir a vosaltres per si algú que tingui interès. I ara m'agradaria, en el Camí de la Vida sempre parlem de llibres. Amb en Mario vam fer una extesa magnífica d'una part dels seus apassionants llibres, però vosaltres també, tu has escrit un llibre que és Amore Magdala. Així és. Parla'ns una mica d'aquest llibre i si pots tria'ns, Marisa, un fragment perquè la nostra audiència pugui escoltar de què va el llibre. Bueno, este libro, Amore Magdala, nace del amor, justamente de cuando nos conocemos con Mario y descubrimos que él un estudioso de la vida de Jesús y yo de María Magdalena. Entonces, nada es casual en la vida y Dios tiene sus planes que a veces uno ni se los imagina. Con lo cual, en el año 2020, hacemos con Mario un viaje a Israel, donde vamos en realidad a recuperar las huellas de este amor sagrado, olvidado y acallado entre Jesús y María Magdalena. Y cuando hablo de este amor, hablo de un amor que trasciende todas las fronteras. Hablo de un amor divino, sagrado y humano. Y decidimos entrar en esto y decir, bueno, vamos a atrevernos a contar esta otra historia. Esta historia de amor, para nosotros la historia de amor más fascinante de los últimos 2000 años. Y bueno, ahí está nuestro libro Amore Magdala, para quien se atreva a mirar esta historia con ojos nuevos y renovados. Así que, si gustas, elegí Endavant, sisplau. una parte del final, con la cual cerramos el libro, que dice, por las venas de toda la humanidad, la energía del amor recorrió siglos y siglos. Un Adán que prefirió cambiar el paraíso por Eva. Un Abraham que a pesar de las risas de Sara confió en Dios. Un Isaac que no tenía aptitudes para buscar a su Rebeca, pero la encontró. Un Jacob muerto de amor por su amada Rachel. Un Yosef que por amor se casó con la hija de un sacerdote idólatra. Un Moisés que encontró a su amada Séfora en medio del desierto, donde se le reveló el Dios de Israel. Un Boaz que por amor eligió a Ruth, la moabita. Un David enceguecido por la belleza de Betsabé. Un Salomón que vivió seducido por el amor de la Sulamita. Un Esther que salvó a su pueblo por el amor del rey. Un Yeshua que enseñó los grandes secretos de la Torá a su amada María Magdalena y que fue la única que se quedó por amor a los pies de la cruz. Un San Pablo que recorrió el Imperio Romano con su amada Tecla. Un San Jerónimo que amando a Santa Paula pide ser enterrados juntos. Un Abelardo castrado por el amor hacia su amada y alumna Eloísa. Una Marta que conoció a su amado Jorge. Bueno, una Violeta. Qué maravilla, mis padres. qué maravilla, sí. Qué maravilla. Así que dedicado al amor
Es nota que és un llibre que l'heu escrit amb aquest amor que Sí. s'ha manifestat en aquesta emoció que has tingut ara Sí. al llegir el fragment. És curiós perquè quan fem les coses des del cor, segueixen ressonant des del cor, encara que hagi fet temps que ho hem escrit. Marissa, una pregunta important. Què ha estat per tu, en tots aquests anys de recerca, allò que és sagrat, femení y perdut? ¿Qué ha sido lo sagrado, femenino y perdido que has encontrado? Siento que a partir de estudiar en profundidad la vida de estas mujeres, pero particularmente la vida de María Magdalena, el sagrado femenino que ha sido acallado, estas mujeres virtuosas que durante tanto tiempo fueron desprestigiadas, tuvieron un valor inmenso, también en su tiempo, y hoy vuelven con una fuerza enorme, porque somos muchas las mujeres y también los hombres que están siendo incluidos en este sagrado femenino. Hoy los hombres se sienten movilizados por esta energía femenina. Me atrevo a decir que las mujeres estamos siendo vanguardias en los movimientos espirituales, y siento que también recuperar el femenino dentro del masculino es un gran aporte que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre fue el fuerte, el que no muestra sentimientos, el que no llora, el que no puede mostrar sensibilidad. Y eso hoy, gracias a Dios, se está cambiando. Y estamos recuperando el paraíso perdido, donde en realidad hombres y mujeres siempre debimos de haber caminado en igualdad y en equidad, ninguno por encima del otro. Y creo que este sagrado femenino enaltecido que hoy vuelve es para recuperar al divino masculino. Per les venes de tota la humanitat, l'energia de l'amor va recórrer segles i segles. Un Adam que va preferir canviar el paradís per Eva. Marissa, per què van ser exterminats els càtars? Tu has dit abans que ells parlaven d'una espiritualitat sense intermediari i que aquesta va ser probablement la causa principal per la qual el poder religiós d'aquell moment en aquella zona va decidir acabar amb ells perquè se'ls hi estava acabant el sentit del seu domini i de la seva submissió. Però quines altres causes creus que van portar que es produís aquest moviment durant 35 anys, crec recordar, d'exterminació sistemàtica, de persecució sistemàtica, aquest holocaust? ¿Por qué? Yo siento que el movimiento de los cátaros traía una verdad que no querían que fuera revelada. La verdad del gran amor a Dios que está dentro nuestro. El propio Jesús en el Evangelio de María Magdalena dice, cuidado que no los engañen si le dicen que el Mesías está aquí o está allí. Jesús dice, el Hijo del Hombre está dentro de cada uno de ustedes. Vayan y búsquenlo, porque si lo buscan, lo van a encontrar. Es decir, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y los cátaros lo tenían muy claro. El poder reside dentro nuestro y ellos lo entendían muy bien. Y eso es darnos demasiado poder. Y esta verdad que ellos traían, entendiendo que cada uno es Mesías de sí mismo, era demasiado fuerte para que en esa época pudiera revelarse. Por eso este movimiento se expandió tan rápidamente y la Iglesia los veía como una amenaza. Si no hubiera sido que se expandían de la manera en que empezaron a expandirse, nada hubiera pasado. Se hubiera quedado en un grupito reducido. Hi ha constància de que alguns d'ells pogués sobreviure en aquesta exterminació? Hay algunas crónicas de la época que así lo manifiestan, sobre todo el último gran perfecto cátaro, Guillaume de Belibaste, que en el año 1321 él empieza nuevamente, ya viviendo en la región de Cataluña, él empieza nuevamente y de manera oculta a traer de nuevo y tratar de expandir estas enseñanzas, y bueno, es engañado, él regresa a darle el consolamentum, que era como la extrema unción, a supuestamente una anciana que se estaba muriendo. Però el van a buscar i l'enganyen Exactamente. per agafar-lo pres. Entonces, cuando él llega no existía tal anciana, él no le iba a dar la extrema unción, el consolamentum a nadie. Va ser una Y trampa. ahí fue una trampa, él cae en esta trampa y es quemado en la hoguera, y ahí él lanza una profecía que dice, dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Y esos 700 años empezaron a cumplirse en el 2021.
Y tal vez no es alocado creer que ese movimiento y esa hermandad hoy haya vuelto El que és evident és que hi ha un ressorgiment molt important. muy fuerte. Trobes moltes persones i comunitats que tenen interès en llegir, en investigar, en saber, en entendre què va passar, i que és cert que ha ressorgit amb molta força els darrers anys. És apassionant això, Marissa. Ara anem a fer un petit exercici que sempre fem amb els nostres convidats del Camí de la Vida. Muy bien. Ara fem una pausa en el diàleg, el reprendrem de seguida. Jo ara et donaré aquesta capsa on veuràs que hi ha unes targetes amb tot de frases. Et demanaria que les agafis a les teves mans, les remenis una mica, n'agafis una i me la donguis. Muy bien. Endavant. Llavors jo et llegiré el que diu la carta i tu em comentaràs el que et sembla, Muy bien. quines evocacions et genera el text. Muy bien, lo miro. Molt bé, ara triant una, n'agafes una Ok. i me la dones, la que tu vulguis. Molt bé, l'has anat a buscar al raconet, eh? Con la mano del corazón. Molt bé, amb la mà del cor, molt bé. A ver. Bueno, si més no, el paisatge fa pensar bastant en el Pirineu, I qui vol fer alguna cosa troba un mitjà. Qui no vol fer res troba una excusa. Quien quiere hacer algo encuentra el medio. Quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Sembla que qui vol fer alguna cosa troba un mitjà està parlant de la teva vida. Tu has trobat un mitjà per desvetllar informació molt interessant. ¿Qué te parece esto? Quien quiere hacer algo encuentra el medio y quien no encuentra una excusa. Coincido absolutamente y en parte y de manera humilde, sin ser autorreferencial, en mi vida personal a mí me pasó esto. Yo tenía una vida armada, 25 años de vida corporativa y un día sentí que esa vida ya no tenía sentido. I què va provocar aquest crit de l'ànima, aquesta vocació? Què va passar? Cuando se enciende la chispa divina dentro de uno y ese fuego sagrado, nada te detiene. No hay excusas. Però va haver-hi un detonant, una experiència, algun llibre, alguien te dijo algo? Què va passar? A veces sí, puede ser, puede venir de un sueño, puede venir de una experiencia. En mi caso yo sentí un llamado muy profundo. Mi llamado, yo vengo de escuela católica, de monjas, y siempre me preguntaba, yo sentía que quería ser monja, mi madre también lo había sentido, y entonces yo decía, bueno, ¿cómo es sentir el llamado? Yo esperaba el llamado. Bueno, pasó la escuela y no fui monja, evidentemente, pero yo sentí el llamado de más grande. Y cuando el llamado aparece, esa fuerza irrefrenable se hace presente, no hay excusa que valga. Quins són les properes passes, investigacions? Què estàs investigant ara? On estàs treballant ara? Ahora estoy trabajando en, mi tesis, en la cual es el devenir de la imagen de María Magdalena a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, Interessant. de endemoniada a bien amada. És fascinant. Es fascinante. I quan s'ha passat el canvi d'endemoniada a ben estimada? Quan s'ha produït aquest canvi? Y el cambio se va a ir dando a lo largo de los siglos. El primero fue Gregorio Magno, que ya conversamos, luego el Concilio de Trento la va a nombrar penitente. María Magdalena tiene muchos hitos en su vida de cómo la han ido ocultando, difamado, de prostituta, pecadora. Pero finalmente, en el año 1969, cuando termina el Concilio Vaticano II, la Iglesia reconoce el error de Gregorio y dice, bueno, esta mujer jamás fue prostituta. No hay un solo evangelio que así lo diga. El Concili Vaticà II ho va reconèixer. Correcto. Y a partir de ahí quitan de la imagen de Magdalena las palabras de prostituta y de penitente y modifican el misal romano a la luz del Evangelio de Juan. Fascinant. Algo de justicia al fin. Fascinant. Marissa, jo ara et faré un qüestionari breu, que és el qüestionari Camí de la Vida. Són 10 preguntes on et demano una resposta breu. Muy bien. La primera pregunta és: qui és la persona que més t'ha influenciat en la teva vida? María Magdalena. Quina és la virtut que més admires en una persona? La honestidad. Si haguessis de donar la teva vida, per què o per qui la donaries? Si tuvieras que dar tu vida, ¿por quién o por qué la darías? Por mis hijos. Quin és el teu paisatge favorit? El sur de Francia, el Languedoc. Què et causa indignació?
la injusticia. Quin talent t'agradaria tenir? Ser una gran escultora. Ah, interessante. Quin ha estat el moment més feliç de la teva vida? Gracias a Dios tengo muchos. Es difícil encontrar uno, pero el nacimiento de mis hijos y el casamiento con mi marido ante Dios. T'anava a dir, hi ha aquesta foto que està a la solapa del llibre, que és plena de llum, on sortiu el Mario i tu. Sí. Quin llibre t'ha marcat més i per què? ¿Qué libro te ha marcado más y por qué? La Esperada, de Kathleen McGowan, mi maestra espiritual, porque descubro no solamente la misión de mi alma que ella venía, sino a una María Magdalena que cambió mi vida para siempre. Quin és el teu lema, frase o màxima vital? Quien tiene ojos para ver y oídos para oír, que oiga. Com creus que serà recordada? Ojalá que como una buena persona. Que bonic. Marisa Ventura, ha estat un plaer. T'agraïm moltíssim la teva presència i que ens hagis compartit tanta informació valuosa perquè les persones que no ho sabien tot això puguin també fer la seva exploració i recerca. Moltíssimes gràcies, Marisa. Muchas gracias, Alex, querido. Muchas gracias, honrada. Amb la Marisa ens hem explorat un territori fascinant, que és el territori de la saviesa i de l'espiritualitat de les dones que durant segles han estat negades, han estat ocultades, han estat manipulades i no han pogut mostrar qui van ser i el molt valor que van aportar a la història de l'espiritualitat, de la religió, de la cultura, de la humanitat. És una dona valenta que estudia i segueix estudiant per tornar la dignitat en aquestes dones i el seu lloc en el món i a la història. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i ens veiem la propera setmana al Camí de la Vida. Estem recuperant el paradís perdut, on homes i dones haurien d'haver caminat sempre en igualtat i equitat, mai un per davant de l'altre.